Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Y hoy hemos querido dedicar este espacio para analizar con ustedes, con nuestros televidentes, un pronunciamiento bastante importante, trascendental para muchos, que emitió o que se conoció en las últimas horas de parte del Papa Francisco, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, por la profundidad de sus palabras, por lo que aseguró sobre las comunidades y las parejas del mismo sexo. El Papa Francisco ha dicho, entre otras cosas, lo hizo a través de un documental que se conoció hoy en el Festival de Cine de Roma. La frase fue contundente: la gente homosexual, abro comillas, la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Esas fueron las palabras del máximo jerarca de la Iglesia Católica en ese documental titulado Francisco. Saludo hasta ahora a nuestras dos invitadas. Una de ellas, la primera, Margarita Rojas, nuestra compañera de Noticias Caracol, editora de la sección internacional, lo ha contado en el curso del día. Y también Marcela Sánchez, quien es la directora ejecutiva de Colombia Diversa. La saludo a las dos y quiero arrancar de inmediato con Margarita para que nos ayude a entender, repito, la carga de profundidad de estas declaraciones del Sumo Pontífice. Margarita, buenas noches. Hola Juan Roberto, buenas noches. Pues quizás sería necesario primero ubicarnos más en el ámbito de la lucha por los derechos civiles en el mundo y en este caso de la lucha por los derechos de las comunidades homosexuales que en el ámbito de la doctrina católica para poder entender este pronunciamiento. Pareciera, según ha sido interpretado, que el Papa no quiere tocar el tema de la doctrina, que el Papa básicamente se ha referido al tema de la lucha por la igualdad de las parejas del mismo sexo en las sociedades y la necesidad de defender sus derechos a través de una ley, dice él, de convivencia civil, que parece referirse a aquellas leyes pues, de uniones civiles que garantizan en derechos como, por ejemplo, a las herencias y regulan otros comportamientos. Por supuesto, se mantiene inamovible e intocable el tema que tiene que ver con la palabra matrimonio, que la Iglesia defiende a capa y espada profundamente, pues para la Iglesia el concepto de matrimonio se refiere a hombre y mujer. Sin embargo, este pronunciamiento del Papa es de una gran visión social, un respaldo que seguro acogen con mucha regocijo las comunidades LGBTI de todo el mundo y que sin duda también causará un poco de roncha al interior de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Sí, y sobre todo pues, también Margarita y Marcela, nuestra otra invitada, y televidentes, por otra frase. Dice el Papa en ese documental, a la pregunta que le hace el periodista, dice: lo que tenemos que crear es una ley de unión civil, lo decía usted, Margarita. De esa manera, asegura el Papa Francisco, están cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Agrega puntualmente el Papa Francisco, refiriéndose cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí saludo a Marcela Sánchez, nuestra invitada, también la directora ejecutiva de Colombia Diversa. Marcela, ¿cómo se puede interpretar, qué tanto pueden pesar estas palabras del Papa Francisco en una sociedad donde a muchos les ha costado tanto trabajo reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo? Marcela, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Pues es una declaración trascendental, sin duda, pues porque el Papa Francisco es un líder de opinión y un líder religioso, digamos, muy escuchado y con mucha autoridad, no solamente en el mundo católico. Es un mensaje que le llega no solamente a la feligresía católica, donde se incluye además las personas LGBT que son católicos. Realmente es un mensaje que reconforta a las lesbianas, gays, bisexuales y personas trans católicos, pero sin duda sí es un respaldo en primer lugar al reconocimiento de las familias, es decir, que este líder religioso diga que las parejas del mismo sexo forman familia, es un reconocimiento importante. Cuando hay, por otro lado, algunos sectores religiosos mucho más fundamentalistas y retrógrados que ni siquiera nos reconocen como persona, mucho menos nos van a reconocer la posibilidad de conformar familia. Entonces sí marca una diferencia entre un líder religioso católico que se atreve a reconocer no solamente la dignidad de las personas LGBT como lo hizo en el pasado, en el 2013,
sino que además avanza hacia el reconocimiento de las familias y opina que es necesario que los estados reconozcan formalmente esas familias. ¿Cómo se llame ese reconocimiento? Llámese matrimonio o llámese unión, es algo que le corresponde ya a los estados, no a las religiones. Es decir, son los congresos, son las cortes de cada país quienes definen esa figura legal que debe proteger, según el Papa Francisco, a las familias de parejas del mismo sexo y sus hijos. Es algo en el cual ya no podrían opinar las religiones. Ya vamos a hablar, Marcela, de lo que puede caer eso aquí en Colombia y también del contraste enorme con la postura de la misión colombiana ante la OEA en las últimas horas, hablando de derechos también de libertad religiosa y de educación sexual. Margarita, el otro punto importante es que esta declaración que se conoce en este documental, pues hace parte de una cadena de afirmaciones que hace este Papa, que realmente está removiendo cimientos muy sólidos y muy radicales de la Iglesia Católica. Lo decía Marcela, no solamente tiene una connotación religiosa, pero fundamentalmente a la Iglesia Católica, ¿qué tanto puede pegar que el Papa Francisco diga esto sobre los derechos de las parejas del mismo sexo? Pues Juan Roberto, sin duda los sectores más conservadores se deben sentir muy molestos, incluso deben sentir que el Papa está vulnerando antecedentes en términos de lo que se había planteado. Estaba leyendo que el último precedente venía de la Congregación para la Doctrina de la Fe, manejada entonces por el cardenal Ratzinger, bajo el papado de Juan Pablo II, y en ese momento había una oposición a las leyes civiles para las uniones del mismo sexo. Así que esta postura del Papa de respeto y de reconocimiento a las uniones civiles para que garanticen los derechos de las personas del mismo sexo, sin duda implican una posición de apertura, de respeto, que él ha venido expresando gradualmente, pero consistentemente, desde aquel julio de 2013, cuando, regresando del encuentro de los jóvenes en Brasil, dijo a bordo de un avión: ¿quién soy yo para juzgar a una persona gay? El Papa ha mostrado una posición de acoger, de respetar, ha invitado incluso a personas homosexuales al Vaticano, ha sostenido diálogos profundos con ellos, los ha acogido, y parte de eso era lo que mostraba el documental Francesco, que entre otras cosas pues toca muchos otros temas, pero ha sido este el que ha disparado de alguna manera las noticias y las controversias internacionales, porque en sí misma la postura del Papa de respaldo y de acogimiento, pues sin duda marca un camino en la Iglesia Católica que algunos analistas más progresistas consideran el Papa pone a la Iglesia en el siglo XXI. Por supuesto, los más conservadores consideran que está vulnerando lo que ha sido la doctrina de la Iglesia. Sí, ahí hay otros temas importantes de las cuales hablamos en instantes, Margarita, porque en el documental no solamente habla de derechos de las comunidades, de la comunidad homosexual, sino también derechos económicos, derechos civiles en general, de las minorías étnicas. Marcela, uno ve, digamos, en los últimos meses un cambio y no quiero entrar, digamos, a analizar lo que puede hacer la Iglesia colombiana, pero hubo cambio de arzobispo primado de Bogotá, que es considerado como el jerarca más importante de la Iglesia Católica en Colombia. Ve un nuncio, un embajador de la Santa Sede en Colombia, que dejó de ser italiano después de tantos años de tradición, y nombran a un argentino muy cercano al Papa Francisco, tomando postura y partido por temas que son, repito, sensibles. ¿Qué tanto puede pesar ya a nivel local en nuestro país un mensaje como estos, cuando, repito, se nota ya la mano de la Santa Sede en las jerarquías de la Iglesia Católica colombiana? Sí, a mí me parece importante, digamos, aclarar, porque todavía la gente sigue teniendo dudas sobre esto, que en Colombia es uno de los 30 países que en el mundo reconoce el matrimonio civil para las parejas del mismo sexo. Es decir, que en Colombia ya nos podemos casar y que hay que hacer una distinción en que no estamos hablando del matrimonio católico, y que la Iglesia Católica está en todo su derecho si no quiere casar parejas del mismo sexo, pero el matrimonio civil, que en realidad, digamos, todo matrimonio católico tiene efectos civiles, porque todo matrimonio católico se tiene que registrar ante una
notaría, luego es civil en el fondo. Ese matrimonio civil que no pasa por una confesión religiosa está permitido en Colombia desde el año 2016, con todos los derechos que tiene el matrimonio. Se puede hacer ante una notaría o ante un juzgado. Entonces no tendría, digamos, una incidencia, digamos, para la aprobación, porque ya fue aprobado por parte de la Corte Constitucional. Pero sí me parece que, por ejemplo, muchos funcionarios públicos muchas veces se oponen recientemente pasó el caso de un juez en Cartagena, solo que es un juez evangélico, que por razones religiosas no quería celebrar el matrimonio de una pareja del mismo sexo. Entonces yo creo que la declaración del padre, también es sacerdote, del Papa Francisco, pues sí cae muy bien si hay funcionarios públicos que tienen confesiones religiosas y que tienen un conflicto interno entre su confesión religiosa y lo que el Estado les dice que tienen la obligación de cumplir respecto a las parejas del mismo sexo, porque estas palabras de alguna manera le ayudan a empezar a cerrar esas brechas entre su conciencia y lo que el Estado les obliga a hacer. Entonces me parece que las declaraciones de Francisco son trascendentales en ese sentido para, como decía inicialmente, la feligresía católica. Sí, a eso iba yo y ya vuelvo con Margarita Marcela porque quería entrar en eso que usted menciona, Marcela, es ¿qué tanto hemos avanzado en derechos para la comunidad LGBT en Colombia? Aparte de lo que usted menciona, que lleva años, pero que hay digamos, un sector del país que se niega, que se resiste a aceptar esos derechos y a aplicarlos y a respetarlos. Sí, Colombia tiene, digamos, en el reconocimiento formal de derechos, pues más de 120 sentencias de la Corte Constitucional que tienen la misma fuerza de obligatoriedad que una ley del Congreso de la República. Muchas personas se confunden porque dice el Congreso no ha sacado una ley de matrimonio, luego el matrimonio no existe en Colombia. No, hay muchas parejas casadas con escritura pública y con registro civil de matrimonio que son una pareja del mismo sexo y aparecen en estado civil casados. Entonces, y fuera de eso, no solamente tenemos derecho al matrimonio civil, sino también a la unión marital, de hecho, que es otra figura también en Colombia, que es lo que equivaldría en el mundo a las uniones civiles como tal, pero también las personas trans, por ejemplo, pueden cambiar su componente de sexo en el documento de identidad, su foto, su nombre. Está prohibida la discriminación formalmente, es un delito discriminar a una persona por razones de su orientación sexual o su identidad de género. Está reconocido también que si se asesina a una persona por motivos de orientación sexual o identidad de género puede haber mayor penas en caso digamos, de que esto obviamente vaya al sistema penal. Está prohibida, insisto, la discriminación en los colegios, en las universidades, en el espacio público. Hay una obligatoriedad de que el Estado colombiano promueva los derechos de las personas LGBT y prohíba la discriminación y sancione a las personas que discriminan, sean ellas personas particulares o, por ejemplo, integrantes de la fuerza pública o funcionarios y funcionarias públicas. De manera que, tal como usted mismo decía, Juan Roberto, en las leyes formalmente existe el derecho, pero hay personas que se niegan a reconocerlo, muchas veces motivadas por razones religiosas. Luego la declaración de Francisco es muy útil en ese sentido, al menos para la población católica. Eso último que menciona Marcela es clave, porque una cosa es lo formal, pero a nivel social, a nivel cultural, ¿qué tan homofóbico es un país como Colombia? Pues bueno, la vez pasada que estuvimos hablando, saltábamos casos pues muy dramáticos de discriminación que llevan hasta lesiones personales entre jóvenes, pero también homicidios. Aquí tenemos 110 homicidios por año en Colombia, la tercera tasa más alta de homicidios después de México y Honduras, que tienen tasas bastante altas de homicidios de personas LGBT. Sigue habiendo, pues digamos, discriminación también en los colegios, en las calles, por parte de la fuerza pública. Digamos, las víctimas a uno de los mayores actores como perpetradores de discriminación y de violencia sitúan a la fuerza pública en Colombia, y muy pocas investigaciones que sancionen estas conductas lesivas de los derechos humanos, porque obviamente, aunque no se cumpla social y culturalmente, pues el Estado colombiano sí debe garantizar y debe hacer un esfuerzo para que esto empiece a cambiar progresivamente.
Ya vuelvo con usted, Marcela, porque repito, quiero hablar del tema de la posición de Colombia ante la OEA, ante la Asamblea, que contrasta radicalmente con este pronunciamiento del Papa. Margarita, sobre esto último, expliquémosle un poco a los televidentes de Sala de Prensa qué fue lo que pasó con Colombia en la Asamblea de la OEA, donde se estaba hablando de derechos civiles, libertad religiosa, libertad educativa, derechos de las comunidades LGBT, y Colombia hizo un planteamiento que para muchas organizaciones de derechos humanos es considerada como regresiva. Recordemos que el embajador de Colombia ante la OEA es el exprocurador Alejandro Ordóñez. Margarita. Pues Juan Roberto, es parte como de una diplomacia colombiana que es bastante, digamos, polémica, por decirlo. De alguna manera, como sabemos, la Organización de Estados Americanos está reunida en Washington, o bueno, reunida también es una forma de decirlo porque está realizando su asamblea de manera virtual, como lo han tenido que hacer tantos otros organismos, y lo hizo en su momento la Asamblea General de la ONU. Están discutiendo varios temas hemisféricos. Colombia, como sabemos, bajo el liderazgo de Ordóñez, ha manejado varios temas, ha tenido gran liderazgo, por ejemplo, en materia de Venezuela. Hoy también se expidió una proposición en materia de la democracia, desconociendo la legitimidad de las elecciones en diciembre, y lo que usted menciona, Juan Roberto, la postura de Colombia, pues que de alguna manera puede considerarse, bueno, por lo menos retardataria. Claro, porque es que mientras Argentina hablaba de un tema de ratificar derechos sobre libertad religiosa, sobre derechos de la comunidad LGBT, Colombia planteaba una especie de dispensa para buscar frenarla. Marcela, sobre este punto, mire qué contraste. Mientras el Papa Francisco, se conoce esa declaración que no es de hoy, pero viene en ese documental, mire lo que nos corre pierna arriba, perdónenme la expresión, y los televidentes, en nuestra delegación de Colombia, que hoy motivó incluso un comunicado de la Cancillería diciendo que no, ante la alarma de las ONG defensoras de los derechos LGBT, pues llevaron a la Cancillería a decir, no, mire, nosotros respetamos. Sí, digamos aquí me parece bien interesante porque pues el embajador de Colombia ante la OEA, que es el señor Ordóñez, pues es católico. Me parece que hace bien de pronto escuchar las palabras de uno de sus mayores líderes religiosos. Pero sí, digamos, Colombia pasó de tener un papel en el sistema interamericano de derechos humanos de líder abanderado, digamos, de los derechos humanos, a liderar una posición muy regresiva o quizás, digamos, obstaculizadora de cualquier avance. Para nadie es un secreto que al señor Ordóñez no le gusta la palabra género, no le gusta la palabra interseccionalidad, no le gustan las personas trans, no le gusta que se hable las mujeres en toda su diversidad, porque sabe que en toda su diversidad también incluye a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Pero también él se olvida que si él quiere limitar la palabra las mujeres en toda su diversidad, pues esa diversidad también incluye a las mujeres indígenas, a las mujeres afro, a las mujeres con distintas capacidades, a las mujeres jóvenes. Entonces, realmente sí llama la atención este cambio en que el Estado colombiano haya liderado una avanzada en derechos humanos de reconocimiento de los derechos para todo el mundo a una posición tan regresiva y tan conservadora que lo alinea a países como Brasil o de Estados Unidos, donde no tendríamos que profundizar mucho cuál es su visión de los derechos humanos, digamos, de todas las personas. Marcela, un gusto como siempre que nos haya acompañado en Sala de Prensa Televisión, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Marcela Sánchez es la directora ejecutiva de Colombia Diversa. Me queda tal vez, Margarita, para terminar y redondear lo que hablábamos. Este documental, Francisco, que se estrenó hoy en el Festival de Roma, además muestra o ratifica esa cara revolucionaria del sumo pontífice, hablando de derechos civiles, derechos económicos, justicia social, temas que muchas veces eran casi que vetados en la Iglesia Católica. Pues sí, Juan Roberto, este documental, que está dirigido además por una persona, un cineasta nominado al Oscar,
estadounidense pero de origen ruso en realidad, Evgeny Afinevsky, pues está planteando y presentando al Papa Francisco como un líder reformador de la Iglesia Católica en tiempos de profunda turbulencia, y está tratando de destacar muchos aspectos del pontificado y de lo que ha implicado el liderazgo de Francisco y sus posturas, por ejemplo, en relación con la crisis migratoria. Sabemos cuántas veces ha defendido a los migrantes de todo el mundo, ¿no? El problema de las migraciones hacia Europa, pero también el problema, por ejemplo, de las migraciones en América Latina, siempre con pronunciamientos permanentes en este tema. Sus posturas, además, que incluso han sido políticas muy finas, por ejemplo, criticando a aquellos líderes que se ocupan de construir muros en vez de levantar puentes. Y otras, digamos, actitudes del Papa en materia diplomática, sus posiciones y sus llamados en este momento de pandemia, planteando qué hay detrás, más allá de una crisis económica o de una crisis sanitaria, lo que hay una crisis de la moral, del fracaso del modelo económico, del gran abismo que existe entre ricos y pobres en el mundo. Realmente un papa con muchísimas facetas, profundamente involucrado con la realidad del planeta, en defensa de los más desvalidos, de los más pobres, y dispuesto a dar algunas batallas con mucha diplomacia, pero también de una manera muy radical en postura de los más débiles. Margarita, pues muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, mañana tenemos debate, ¿no? El último, entre Biden y Trump, ¿no? Sí, va a haber debate, y este debate pues se anticipa muy taquillero, no solo por el fiasco del primer debate, por aquella segunda cita que no se realizó, que se canceló por el positivo de Donald Trump en COVID-19, y ahora este tercer debate que se produce ya a una semana o un poco más de los comicios, que seguramente puede dar sorpresas. Hay nuevas reglas, cerrarán los micrófonos, sobre todo para impedir las interrupciones que pueden tener nombre propio, porque sabemos que en el primer debate el que eso se llama las reglas anti-Trump. Constantemente fue Donald Trump. Unas nuevas reglas que la campaña de Trump incluso ha criticado. Dice que la Comisión de Debates Electorales de Estados Unidos está parcializada claramente en favor de Biden, pero bueno, igual hasta el momento están firmes, han dicho que asistirán. Hubo también una modificación, se pensaba que este debate se centraría exclusivamente en política exterior, lo cual de alguna manera aumenta el interés para el resto de los países del mundo, porque el primer debate se centró en temas internos, pero finalmente decidieron ampliar la agenda y van a volver a hablar, por ejemplo, de pandemia, van a volver a hablar del tema racial, y entonces la campaña de Trump considera que la inclusión de esos temas que son difíciles para el mandatario favorece a Joe Biden. Ya veremos, pero por supuesto hay mucha expectativa sobre las sorpresas que puede traer esa noche. Margarita, ¿será posible que hablen de Colombia, que ha estado metida en la campaña, que Trump le ha dedicado comerciales a Biden, donde pone a Petro, donde habla del castrochavismo, donde habla del acuerdo de paz con las FARC? ¿Es posible que lo hagan? No se descarta, ¿no? Pues parece poco probable, pero no es descartable. O sea, era absolutamente improbable que un país como Colombia saliera a relucir en la campaña. Ya hemos visto que ha habido por lo menos 3 o 4 alusiones muy puntuales a la política colombiana. Parece ser que inesperadamente el voto colomboamericano ha cobrado importancia en Florida. Digamos, en el contexto en que se han producido las menciones que conocemos ha sido siempre en la campaña de Florida. No sé si en un debate de carácter nacional pudiera salir a colación, pero pues no se descarta, porque el argumento de Trump de que Biden es el socialismo y es el retorno pues del castrochavismo, y esa asociación que él está haciendo tan frecuentemente, pues digamos que es un argumento fuerte de campaña, y quizá pudiera salir a relucir también, aunque uno piensa increíble que en la política exterior pues hay temas muy importantes, y supone uno que son mucho más críticos, como por ejemplo la crisis con China, la crisis nuclear con Irán, Corea del Norte, en fin, tantas otras cuestiones, incluso con amenaza de guerra y conflictos bélicos de por medio, que uno dice, bueno, Colombia a este punto, qué tan importante será, pero inesperadamente lo ha sido, por lo menos en el escenario de campaña de Florida.
La esperamos mañana, Margarita. Estaremos aquí en la señal de Sala de Prensa de Televisión, aquí en Noticias Caracol Ahora, con la señal en vivo y el análisis de ese que es el último gran debate. Terminamos, Margarita, gracias. Nos vemos mañana. A ustedes una pausa, ya viene don Ricardo Ospina con el radar. Noticias del día se produjo hoy en el Catatumbo, donde las autoridades capturaron al que es considerado el jefe de la temible banda criminal de los Pelusos. ¿Qué implicación tiene eso para el conflicto en esta región tan golpeada por la guerra y por el narcotráfico en el país? Nos lo cuenta don Ricardo Ospina en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora un operativo muy importante de la Policía Judicial de la DIJÍN en el municipio de Santiago, en norte de Santander, que llevó a la captura finalmente de Richard Arley Díaz, conocido con el alias de Cóndor, quien de acuerdo con las autoridades era el máximo cabecilla de la banda criminal conocida como Los Pelusos, que fue una derivación de lo que antiguamente fue conocido como la guerrilla del EPL y que siguió dedicado en los últimos años, entre otras cosas, al narcotráfico, a la extorsión y a cometer múltiples actos violentos en toda la región fronteriza con Venezuela. Ese grupo conocido como Los Pelusos ha tenido una larga trayectoria criminal en la región del Catatumbo, desde alias Megateo, que fue abatido por la fuerza pública hace ya varios años, pasando por alias Pácora, quien también cayó el año pasado, y ahora alias Cóndor, por quien ofrecía a las autoridades 2.000 millones de pesos de recompensa. Era considerado uno de los objetivos de alto valor por parte del Ministerio de Defensa Nacional y por eso es tan importante su detención. A él se le endilgan múltiples delitos, entre ellos homicidios, desapariciones, extorsiones y por supuesto el manejo del envío de decenas de kilos, centenares de kilos de cocaína hacia el exterior. Con este golpe se espera que se tranquilice la situación con uno de los grupos violentos que delinquen en la región del Catatumbo. Alias Cóndor, como lo hemos dicho, era uno de los responsables de ordenar el asesinato de líderes sociales en la región y por eso es tan importante lo que ha logrado en las últimas horas la Policía Judicial. La captura de este hombre seguramente se va a traducir en mayor tranquilidad para los habitantes del Catatumbo, aunque ya se habla de sus sucesores. Estaban asumando cerca de 350 hombres que siguen en armas y que se constituyen en un desafío para los habitantes de la región y también para las autoridades. No solamente están los Pelusos en el Catatumbo, también están el ELN y las disidencias de las FARC. Por eso es fundamental que se logre estabilizar el control de la zona por parte del ejército, de la policía, también que llegue la acción de la justicia con la fiscalía, pero además de ello tiene que haber una presencia permanente para la sustitución de los cultivos de hoja de coca y también la presencia del Estado con salud, con educación y con vías para cerrar esa puerta que a veces no tiene sino una vía para los campesinos de la región y es caer en manos, lamentablemente, de estos grupos violentos. Don Ricardo, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Termina Sala de Prensa Televisión, sigue a continuación Signo Pesos. Feliz noche para todos.